Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que llevas horas cargando una conversación que no termina de cerrarse, no es tu imaginación. Estamos a martes 26 de mayo y el cielo nos despierta con una firma astrológica ineludible, la cuadratura exacta entre Marte y Plutón. Esa tensión que llevas en el pecho tiene nombre y apellido y no es casualidad que coincida con un Sol en Géminis haciendo un trígono justo al mismo Plutón, una luz que te pide soltar lo que ya no pesa. Este es de esos días donde la astrología se toca con las manos. Vamos a desglosar cómo navegar esta dinámica sin quemarte en el intento. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de esa cuadratura entre Marte y Plutón. El Sol en Géminis a 4.5 grados está recibiendo un trígono exacto de Plutón retrógrado en Acuario. Eso significa que mientras una parte de ti siente presión, otra tiene acceso a una claridad quirúrgica para cortar amarras con lo que ya no funciona. Al mismo tiempo, la Luna en Libra, en fase creciente gibosa, con un 76% de iluminación, forma un trígono con el mismo Plutón, conectando directamente tus emociones con esa capacidad de transformación. Pero ojo, la Luna también está en oposición a Neptuno en Aries, a solo 2.55 grados de distancia. Esto puede nublar juicios o hacerte idealizar una situación o persona. No tomes decisiones importantes basadas en corazonadas ahora. El sextil entre el Sol y Neptuno, exacto, suma una capa de intuición fina, pero el que trae acción concreta es Venus en Cáncer en sextil con Marte en Tauro, con un orbe de apenas 3 grados, una combinación excelente para invertir tiempo en o que te da seguridad emocional, ya sea cocinar, arreglar la casa o cuidar a alguien. La cuadratura Luna-Venus a menos de 2 grados te pide honestidad sobre lo que realmente quieres en una relación sin edulcorantes. Y Plutón retrógrado, el único planeta en retroceso hoy, te invita a revisar patrones de poder que se repiten en tus vínculos. A nivel histórico, un 26 de mayo de 1896 nació la primera proyección cinematográfica comercial. Hoy el cielo te pide editar tu propia película interna. ¿Qué guión repetido vas a cortar? Aries. Saturno en tu signo se enfrenta a la Luna en Libra. Esa negociación que aplazaste ayer te aprieta el pecho hoy, justo cuando Marte en Tauro cuadra a Plutón exacto. No es capricho, es el momento de soltar lo que retienes por terquedad. Tu energía física está alta, pero ese aspecto te pide estrategia, no embestida. En el trabajo, el Sol en Géminis trígono a Plutón despeja un conflicto de poder si dejas de justificarte. En el amor, Venus en Cáncer sextil a Marte invita a un gesto concreto. Antes de las 4 p.m. toca el hombro de esa persona o di lo que callaste. No esperes a que la luna creciente ilumine lo que ya ves borroso. Decisión binaria, cierras el ciclo o lo alimentas. Elige el movimiento que te desatasque. Tauro. Marte en tu signo está en cuadratura exacta con Plutón. Ese nudo que llevas en la mandíbula desde que empezó la semana tiene nombre y es el impulso de forzar un cierre que aún no está listo. Hoy la Luna en Libra te empuja a buscar equilibrio en una conversación que evitas, pero tu cuerpo ya eligió el gesto. Apoyar las palmas sobre la mesa y sentir la madera fría antes de hablar. En el amor, Venus en Cáncer sextil a Marte suaviza el filo. Si algo te pide paciencia, dale el peso de una respiración completa, no el de una respuesta inmediata. En lo laboral, el Sol trígono a Plutón te da claridad quirúrgica para ver qué proyecto necesita que le saques los pies del barro. Antes de las 6 de la tarde, salí a caminar sin auriculares y deja que el aire de mayo te desarme los hombros. No aprietes lo que se está aflojando solo. Géminis. Con el Sol en tu signo formando un trígono exacto con Plutón retrógrado, ese poder personal que sentías dormido despierta justo cuando una conversación pendiente pide que tomes la iniciativa. Tu regente Mercurio también está en Géminis, cerca de los 18 grados, acelerando tu mente y dándote la agilidad verbal para resolver lo que ayer parecía enredado. Hoy es martes, día de Marte, y aunque el planeta rojo está en Tauro, su cuadratura exacta con Plutón te pide que midas tu fuerza. No uses la palabra como arma, sino como puente. En el amor,
Venus en Cáncer sextil a Marte suaviza los roces con alguien cercano si te atreves a decir lo que sientes antes del atardecer. En el trabajo, el trígono Sol-Plutón te da claridad estratégica ideal para cerrar un acuerdo o renegociar condiciones. El 26 de mayo de 1951, la primera transmisión televisiva en color mostró que el cambio de formato puede abrir mundos. Hoy cambia el canal de tu diálogo interno, en lugar de rebobinar, avanza. Antes de las 5 p.m., elige un solo tema que hayas evitado y enfréntalo con una pregunta directa. Tu mente gemela encuentra su ancla cuando hablas sin filtro, pero con intención. Cáncer, Venus en tu signo sextil a Marte, ese anhelo que guardaste en la cocina mientras lavabas platos anoche, tiene permiso para salir hoy. La luna en Libra cuadra a Venus y te pide equilibrio entre lo que das y lo que retienes. No necesitas justificar tu ternura ni tu límite. Marte desde Tauro tensa a Plutón retrógrado, y eso remueve una conversación con tu madre o con quien hizo de hogar antes que tú, el nudo en el estómago que reaparece cada mayo. Pero el Sol en Géminis, trígono a Plutón, te ofrece claridad quirúrgica, puedes nombrar esa herida sin revivirla. Antes de que caiga el sol, siéntate en el borde de tu cama y respira hondo 3 veces, poniendo una mano sobre tu pecho y otra sobre tu vientre. Ese gesto te devuelve al cuerpo que tanto proteges. El agua que llevas dentro no se estanca hoy, se mueve justo donde necesita. Leo, con la luna en Libra oponiéndose a Neptuno en tu casa del placer, ese impulso de evitar una confrontación amorosa esta mañana solo te está robando el brillo que el Sol en Géminis te pide mostrar. Marte en Tauro cuadra exacto a Plutón retrógrado, y esa tensión en tu economía o en un acuerdo compartido exige que pongas un límite claro antes de las 4 de la tarde. Hoy tu energía se enciende cuando actúas desde el corazón visible, no desde la diplomacia vacía. En el amor, no suavices lo que sientes, di la verdad incómoda antes del almuerzo. En el trabajo, el trígono del Sol a Plutón te da autoridad para cerrar un trato o renegociar términos que llevan semanas estancados. El consejo es físico, sal a caminar solo durante 15 minutos al mediodía, sin teléfono, y deja que tu columna se enderece al ritmo de tus pasos. Tu reino se construye con gestos que honran tu fuego, no con silencios que apagan tu presencia. Virgo. Marte cuadra a Plutón exacto hoy desde tu casa del dinero, ese gasto que aplazaste o esa conversación que pospusiste sobre recursos compartidos te presiona el plexo solar desde que abriste los ojos. La luna en Libra ilumina tu casa sexta, así que el cuerpo habla primero. Revisa si llevas los hombros encogidos o el intestino revuelto, porque ahí está la información que tu mente analítica aún no procesó. Mercurio en Géminis sextil a Urano te da un destello de claridad justo después del mediodía. Cómo redistribuir tiempo o presupuesto sin perder el control. No forces una lista ni un plan perfecto. Mejor entre las 2 y las 4 p.m. haz una pausa sensorial, apoya las manos planas sobre una superficie fría durante 3 respiraciones profundas. Ese gesto físico reanuda la conexión entre lo que sabes y lo que sientes. El servicio de hoy es hacia ti, afinar el instrumento antes de usarlo para otros. Libra. La luna en tu signo, apenas a 6 grados, te tensa con Venus en Cáncer en cuadratura. Esa sensación de que das más de lo que recibes tiene un destinatario claro hoy, y no es tu imaginación. Mercurio en Géminis te lanza 3 mensajes antes del mediodía. El segundo contiene la pista que necesitas, pero tu orgullo quiere ignorarla. En el amor, el sextil entre Venus y Marte en Tauro te pide un gesto físico, no palabras, una mano en el hombro, un café servido sin preguntar. En lo laboral, la oposición Luna-Neptuno nubla los contratos. Ficha todo por escrito aunque confíes. Tu energía fluye en ráfagas cortas, no en jornadas largas. Antes de las 4 p.m., siéntate en silencio 5 minutos con los ojos cerrados y responde en voz baja a la pregunta que evitas desde el desayuno. No necesitas resolverla, solo nombrarla. El equilibrio que buscas no está en callar, sino en poner lo tuyo sobre la mesa sin miedo a que el platillo se incline. Escorpio, con Marte en Tauro, cuadrando exacto a Plutón retrógrado en Acuario, ese silencio que mantuviste con alguien desde el miércoles pasado ya no es protección, es un nudo que te consume la energía.
La luna en Libra ilumina tu casa de las asociaciones y te muestra el costo de no haber respondido ese mensaje que borraste a las 2 a.m. Hoy, el Sol en Géminis en trígono a Plutón te da una ventana quirúrgica para cortar el ciclo, no con una explicación larga, sino con un gesto físico concreto. Antes de que caiga la tarde, sal de tu casa, camina 2 cuadras en silencio y al regresar cambia la contraseña del Wi-Fi. Ese movimiento rompe el hechizo de la espera. En el trabajo, la misma tensión se disuelve si dejas de revisar la bandeja de entrada cada 10 minutos y cierras esa pestaña que te recuerda un proyecto estancado. El poder no está en lo que dices, está en lo que dejas de sostener. Sagitario. Saturno en Aries, en fricción con tu regente Júpiter en Cáncer, te pide que detengas esa huida hacia adelante. Hoy el cuerpo te pide pausa donde la mente exige más kilómetros. Ese impulso de llenar cada hora con planes nuevos choca contra un cansancio que no es pereza, es señal de que algo necesitas asimilar antes de seguir. La luna en Libra, creciente y generosa, ilumina tu casa de las conexiones profundas. Hay una conversación que no necesita resolverse hoy, solo sostenerse sin prisas. En el amor, menos explicaciones y más presencia. En el trabajo, revisa un compromiso que firmaste hace 2 semanas y que hoy pide ajuste. Antes del ocaso, camina sin rumbo fijo durante 15 minutos. Deja que el aire mueva lo que tu cabeza ya no puede ordenar. El horizonte no se conquista, se habita. Capricornio. Con Marte en Tauro cuadrando exacto a Plutón retrógrado en tu casa de valores, esa negociación que pospones desde el jueves te está drenando más energía que resolverla en 15 minutos. Saturno en Aries te exige estructura, no heroicidad. Hoy no se trata de ganar la discusión, sino de cerrar el ciclo. La luna en Libra ilumina tu sector de sociedad y aunque el instinto te pide controlar cada variable, el movimiento real está en soltar una. Antes de las 6 de la tarde, entrega un informe o una respuesta que ya tengas lista, sin pulirla más. El Sol en Géminis te respalda con claridad mental, pero el exceso de análisis te frena. Amor, Venus en Cáncer sextil a Marte. Sugiere que una conversación incómoda sobre dinero o tiempo compartido puede fluir si la inicias con datos, no con reproches. El martes es día marciano y Plutón retrógrado te pide poder sin desgaste. Tu próximo paso firme es soltar lo que ya pesa. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo recibe el trígono exacto de la luna en Libra. Esa verdad que guardaste para no incomodar al grupo pide salir antes del mediodía, y si no la dices, ella se filtra en tu silencio. Marte en Tauro cuadra a ese Plutón desde tu casa del trabajo, así que el empuje que sentías para romper una rutina tediosa choca contra un obstáculo que no es externo, es tu miedo a perder el control. La energía está cargada, eléctrica, como un circuito a punto de saltar. En el amor, Venus en Cáncer sextil a Marte te invita a un gesto físico que no requiera explicación, un abrazo sin palabras, un roce inesperado. El martes marciano te pide acción, pero no fuerza bruta. Antes de las 3 p.m, siéntate en silencio 5 minutos y observa qué impulso se repite en tu pecho. Ese es el que hoy merece ser nombrado. El patrón que otros no ven lo estás viendo tú. Confía en esa visión antes de compartirla. Piscis. La luna en Libra se opone a tu regente Neptuno en Aries. Ese sueño que recordaste al despertar, el de una puerta que no podías cerrar, tiene un eco hoy en una conversación que evitarás hasta las 6 p.m. Mercurio en Géminis desde tu casa de la espiritualidad sextila a Urano, y justo cuando pases frente a un espejo o un charco, la solución a ese enredo laboral llegará como una imagen, no como una frase. En el amor, Venus en Cáncer sextila a Marte en Tauro. Un roce o una mirada que duró 2 segundos más de lo normal te dirá más que cualquier palabra. Antes del mediodía, respira hondo y suelta el aire por la boca mientras pisas el suelo con fuerza 3 veces. No es un ritual, es un ancla. Tu energía se dispersa como tinta en agua y hoy necesitas recordar que el vaso tiene bordes. El Sol en Géminis y la luna creciente gibosa te dejan esta noche una sensación extraña, como si las palabras se hubieran acumulado en la garganta sin encontrar salida. Antes de meterte en la cama, apaga las pantallas y pon la mano sobre el pecho, sintiendo el latido que no pudiste explicar. Eso que callaste hoy no necesita juicio, solo presencia. Mañana tendrás otra oportunidad para nombrarlo si quieres.
Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.